Pueblo santo de Dios, sean todos bendecidos en Cristo Jesús, que es Dios y Señor de nuestras vidas. Damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos una vez más de meditar en su bendita palabra, pero antes quiero saludarlo a todos, hermanos, a las familias y amigos que por este medio van a escuchar la palabra del Señor. Recuerde que día miércoles tenemos el lema Pensando en Usted. Lo hemos preparado esta palabra para que Dios hable a cada uno de nosotros con ese lema, pensando en usted. Y en verdad, así como el Padre envió a su Hijo a esta tierra para que diera vida a los hombres, es porque pensó en usted y pensó en mí. Gloria a Dios, gloria al Señor. Por eso podemos decir que Dios es bueno, Dios es bueno. Gracias al Señor. Yo sé que, mire, ¿por qué le digo que Dios es bueno? Porque mire la vida suya, vida de bendición, vida de abundancia, la esperanza de gloria que está esperando que al sonar la trompeta seremos levantados. Por eso Dios es bueno, Dios es rico en amor y en misericordia. Bendito sea Jesús. No vamos, hermano, es imposible que nosotros paremos de darle gracias al Señor, porque somos colmados de muchas bendiciones perpetuas, o sea, bendiciones eternas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Capítulo 13 de Lucas, versículos 12 y 13, vamos a tener la lectura de la palabra del Señor y así estaremos meditando. Vamos a leer todos juntos la palabra del Señor y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la oportunidad que nos concede una vez más de estar en tu presencia, venir ante tu trono y poder meditar en tu palabra y rogar que tu Santo Espíritu sea administrando a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor, instrúyenos, que en esta palabra queremos ser edificados, queremos conocer tu buena y santa voluntad. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Damos mil gracias por todas las obras preciosas y maravillosas que tú has hecho. Señor, nos edifican y crece nuestra fe al meditar en tu bendita palabra. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Bien, hermanos, gracias al Señor que podemos meditar en la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y como siempre, con gozo, con alegría en nuestros corazones, meditando, nos acercamos al Señor con esa fe grande en Cristo Jesús, que es el Señor de nuestras vidas. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hermanitos y hermanas, el tema sería: mujer, eres libre de tu enfermedad. Eso sería el tema. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Qué preciosa, qué palabras tan hermosas y poderosas de Jesús, que va directamente al corazón de aquella mujer que estaba en la sinagoga. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos y hermanas. Dicen las palabras, la palabra del Señor, versículo 10 dice, fíjese que qué precioso, qué enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. El plan y el propósito de Dios de venir a esta tierra fue revelar el amor del Padre. El único que conoce al Padre en plenitud es el Hijo y el Espíritu Santo, porque Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. También dijo Jesús que enviaría el Espíritu Santo, el cual conoce todas las cosas de Dios, y que el Espíritu Santo iba a ministrar a los creyentes, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están bien unidos, una relación mutua. Gracias al Señor que en el plan de salvación, en el plan de la creación, los tres tuvieron la participación de todas estas bendiciones que nosotros vemos. Ahora, fíjese que tenemos que siempre reconocer que Jesús es nuestro ejemplo. El Jesús es en el cual se gira la vida cristiana.
en Cristo Jesús. O sea que Él es el fundamento, Él es el centro de nuestro llamamiento, es Cristo Jesús. Por eso es que siempre decimos, la mirada en Cristo Jesús, no en otra persona. La única persona que tiene el poder y la autoridad para que su vida y para que mi vida sea fructífera en la vida espiritual es Cristo. Es Cristo, porque Jesús fue el enviado de Dios Padre, ministrado por el Espíritu Santo. O sea que el que hizo la obra, el que pagó el precio para que nosotros tengamos vida eterna, es Cristo, con la ayuda del Padre y con la asistencia del Espíritu Santo. Así es que ya sabe usted que la mirada está en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Eso es lo que dice también San Lucas. ¿Se acuerda cuando dice que Jesús llegó a la sinagoga? Abrió el libro que le dio ahí el encargado de esa sinagoga. Dice que abriendo el libro, al abrirlo, se encontró con las palabras que estaban escritas en el libro de Isaías. Entonces, él lo lee y dice, y todos los ojos estaban puestos en él. Todos los ojos estaban puestos en él. A mí me gusta pensarnos cuando Jesús entra a una sinagoga. O sea que recuerde usted que a nivel del pueblo judío, pues unos lo querían, unos lo apreciaban y otros no. Pero a él no le interesó esto. Él no vino a que lo amaran. Él no vino a que si lo rechazaban o lo amaran. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y eso es que, por eso le digo, hermanito, hermana, la mirada en Cristo Jesús. Porque si a nosotros nos dan el aprecio o no lo dan aprecio, no interesa. Lo que interesa es que nosotros vivamos conforme la voluntad de Dios Padre. Bueno, lo que interesa, hermanito, es esto que dice que y enseñaba Jesús en la sinagoga. Eso quiere decir que Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, tenía esa no costumbre, porque la vida cristiana no es de costumbres. La vida, hermano, reunirse, congregarse, orar, no es costumbre. La vida cristiana, o sea, las reuniones congregacionales, nuestra oración, los estudios bíblicos es parte de la vida espiritual, de la vida del creyente. Así es que no hay que uno dice ya me acostumbré a hacer esto. No, es la vida, es lo que surge dentro de nosotros cuando nos congregamos, la adoración y la alabanza, la bendición, Señor, de poder meditar en su bendita palabra. No es costumbre, no, que es parte de la vida que está en nosotros, porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, siempre vamos a estar interesados en conocer la buena voluntad de Dios Padre para nuestra vida, conocer quién es Cristo Jesús, quién es el Señor. Por eso que el Señor le dijo a los suyos, ¿qué dice la gente de mí quién soy? ¿Qué dice la gente de mí quién soy? Entonces, ahí dieron las respuestas algunos discípulos, pero después el Señor hace la afrenta sobre ellos y le dice, ¿y ustedes? ¿Qué dicen? ¿Qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Eso es lo interesante, que Jesús quiere que usted y yo tengamos, hermano, un conocimiento que quién es Cristo Jesús. O sea, que lo que usted conoce de Dios, que no sea el resultado de los pensamientos humanos, sino que sea, hermano, una revelación del poder del Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Quién es Cristo Jesús? Jesús estaba en la sinagoga. Oiga, Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Entró a esa sinagoga. Ahí habían hombres y mujeres, sin duda, no había duda. El Verbo, el Santo, el Poderoso, el Dios de gloria, el soberano, el que existió siempre por toda la eternidad, ahora está ahí en la sinagoga. A mí me gustaría pensarlo, ¿no? O verlo a él entrar en una sinagoga y va entrando el rabí, el maestro de maestros, el Señor, la palabra, la vida eterna, creador de los cielos y la tierra, que entre a una sinagoga y comience, hermanos, a revelar la buena voluntad del Padre, la salvación, que Él explica la misericordia, el perdón de pecado, vida eterna,
eterna, quiere sacar a los hombres de la situación en la cual están viviendo. Por eso dice que en la sinagoga, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Oiga, Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Por eso que le dijo a María, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. No hay duda que Jesús se sentía, se complacía, hermano, se regocijaba predicando el evangelio, las buenas nuevas, dando testimonio que él había venido de parte del Padre. Él le daba la honra, la gloria a su Padre. Él sabía que sin su Padre no podía hacer la obra redentora, en la obra de salvación para los hombres con ayuda del Espíritu Santo. Por eso que aún el Padre dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Esas fueron las palabras del Padre, el consejo que vino desde los cielos a los judíos, a los israelitas, y no solamente a los israelitas, sino que todos aquellos que iban detrás de Jesús. A él oíd, no hay otro, no hay otro, no hay otro, no hay otro que pueda dar vida eterna, no hay otro que pueda dar salvación, no hay otro que pueda perdonar pecado, solamente Cristo Jesús. Por eso que el Padre dijo, a él oíd, a él oíd. Oiga, por eso es que él llega a la sinagoga y todos atentos a la palabra del Señor. Ya tenían evidencia del poder de nuestro Señor Jesucristo, que había andado sanando enfermos, dando liberación a los endemoniados, haciendo prodigios, haciendo milagros. Por eso que la gente decía que con qué autoridad predica. Nunca se han visto estas cosas, decían ellos, y muchos de los que eran sanados querían ir detrás de Jesús. Algunos lo seguían y al otro el Señor no se lo permitió. Vaya, algunos que habían sido sanados, el Señor les dijo, váyanse a su casa y den testimonio de cuán grandes cosas Dios ha hecho. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito sea Jesús. Recuerde esto, siempre Cristo Jesús le dio la honra, la gloria a su Padre. Nunca se atribuyó lo que él hacía por su propia persona. Lo que mi Padre hace, yo lo hago. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, dijo Jesús. O sea que ahí vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Igual nosotros, hermanitos y hermanas, pueblo de Dios, nosotros lo que hacemos, lo hacemos por el poder de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Si estamos predicando la palabra, es porque Dios nos hace instrumento para alabanza y honra y gloria de su nombre y para bendición de nuestras vidas. Gracias al Señor, esa es la gracia, es la bondad, es la misericordia de Dios en nosotros, porque dijo Jesús, apartados de mí, nada podéis hacer, y esa es una gran verdad. Cristo lo dijo, el que se aparte de Dios no puede hacer nada dentro del reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que aquí estaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo enseñaba, daba instrucciones, daba revelación porque él había venido. Él había venido a salvar a los hombres, a dar vida eterna, vida en abundancia. Pero oiga, y esta es la bendición. Y dice, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Oiga pues, esta mujer estaba encorvada. Hay versiones que dice tenía una joroba. Pero aquí dice, Reina Valera dice que estaba encorvada. Usted se imagina una persona encorvada. Pero a pesar de eso, ella estaba en la sinagoga. Había llegado donde se ministraba la palabra del Señor. Y ahora aquí cuando Jesús está predicando, enseñando la palabra, estableciendo el reino de los cielos aquí en la tierra, aquí esta mujer tenía una gran bendición porque estaba escuchando al dador de vida eterna, al Cristo de la gloria, el creador de los cielos y la tierra. No hay nada más grande que la persona de Jesús
Jesús aquí cuando Él está hablando. Ahí pueden haber habido fariseos, pueden haber muchas personas, pero el que estaba allí predicando era el Mesías, el enviado de Dios Padre, el Cristo de la gloria, el que ellos esperaban. Por eso dijo aquella mujer, sabemos que vendrá el Cristo y cuando Él venga nos va a decir muchas cosas. Jesús le dijo, el que habla contigo, eso es. Se le reveló a la mujer que el que ella esperaba, la samaritana, era el Cristo de la gloria que estaba hablando con ella. Ahora aquí, hermanos, estaba una mujer, dice, encorvada. A mí me llama la atención, hermanos y hermanas, que a pesar de situación física y que le daba incomodidad, ella había ido ese día de reposo a la sinagoga a recibir para su vida. No le interesaban otras cosas, sino que era su vida. Piense usted, esa mujer encorvada que no podía enderezarse, solo la mirada iba sobre la tierra. No podía caminar recta, sino que era encorvada. Oiga, qué enseñanza tan grande para nosotros, que una mujer con una deficiencia física siempre, quizás estaba todos los sábados en la sinagoga y ahora está ahí el Hijo de Dios, el Dios eterno, el Dios de gloria. Y dice la Biblia, y esto es lo precioso, hermanos, dice la Biblia, cuando Jesús la vio, oiga, cuando Jesús la vio, Jesús ve a la mujer encorvada, pero los hombres no miran lo que miró Jesús. El líder religioso que estaba allí no vio lo que Jesús veía, porque los ojos de Jesús ven lo que nosotros no vemos. Cuando Jesús la vio, dice. Eso dice la Escritura. Cuando Jesús la vio, la mirada de Jesús, llena de misericordia, llena de amor, llena de bondad, ve a aquella mujer que está encorvada. Y al verla la llama. Oiga, la vio y la llamó. La vio y la llamó. A usted y a mí nos vio y nos llamó. A usted y a mí nos vio y nos llamó. Y nos llamó a nosotros para perdonar nuestros pecados, para darnos vida, para que nosotros hoy tengamos una comunión con el Padre. Jesús me vio, Jesús lo vio, y lo vio a usted, me vio a mí, me llamó, y ahora los ha perdonado, o nos ha dado vida eterna, y tenemos comunión con el Padre, con su Hijo, y con el Espíritu Santo. Aquí dice que Jesús la vio, y la llamó. El llamamiento que hace Jesús a los hombres es para una buena vida. Para sacarlos de las tinieblas, para romper las cadenas que tienen atado a los hombres. Aquí pues dice la palabra del Señor, cuando Jesús la vio, le llamó, le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, usted sabe que acá cuando Él dice mujer, es una palabra de respeto, de elogio, de respeto. ¿Se recuerda usted allá en la boda de Canaán cuando hizo falta el vino? Y María le dice a Jesús acerca de la escasez del vino. Y le dice el Señor a su mamá, oiga, a la madre. Le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Mujer, porque la palabra mujer para ellos era un elogio a la mujer. Por eso allá cuando Jesús está en la cruz le dice, mujer, he ahí tu hijo, que es Juan. Mujer, no le dice madre, no, mujer. Y aquí le dice mujer, o sea, de respeto a la mujer. Y le dice, eres libre de tu enfermedad. Oiga, y esto es lo hermoso, esto es lo precioso de la palabra del Señor, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, fíjese bien, mire lo que dice en el versículo 16, dice, y a esta hija de Abraham que Satanás
había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, cuando Jesús vio a la mujer, vio que su estado físico era a raíz de una influencia directa de Satanás. Había un demonio que la tenía encorvada. Y eso es lo que no vieron aquellos hombres. Jesús la vio. Y Jesús vio que su situación que estaba en su vida era a causa que un demonio la tenía doblada. Por eso dice Jesús la vio y la llamó. Oiga bien, cuando Jesús la llama, y ese es el llamamiento de gloria, ese es el llamamiento de poder, de autoridad. Cuando Jesús llama, ningún ser humano puede quedarse en el lugar donde está. Tiene que levantarse, tiene que venir a atender el llamado, el llamamiento que el Señor da. Cuando dijo allá a Leví, le dijo, ven, sígueme. Ese hombre no podía quedarse sentado, tenía que ser levantado, porque el que lo estaba llamando es el mismo que dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Y aquí dice el Señor, le dice a Leví, ven, sígueme. Aquellos dos hombres estaban remendando las redes cuando Jesús, pasando por ahí, les dice, ven, sígueme y los haré pescadores de hombres. Esos hombres no podían quedarse allí sentados, porque el soberano, el Rey de Gloria, estaba llamando, un llamamiento de poder, de autoridad, que va involucrado o va lleno de un amor y de una misericordia. Porque Dios, cuando llama, lo hace con amor. No es un llamamiento a la fuerza. No, es un llamamiento de amor que el hombre necesita. Ese es el poder de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús le dijo, cuando Jesús la llama a esa mujer, oiga esto. Cuando Jesús llama a esa mujer, el espíritu que la tenía atada, o Satanás que tenía atada esa mujer ya no podía seguir siendo la misma esclava de Satanás. La palabra de Dios, cuando le dice, cuando la llamó mujer, vaya, mire, hagamos esto. Como que la mujer está sentada y Jesús está enfrente de todos. Y ve Jesús a la mujer, y ve a esa mujer que Satanás la tiene doblegada, la tiene amarrada, la tiene atada, la tiene en esa condición. Y Jesús no vino para pasar por alto las actitudes maléficas del diablo sobre los hombres. Jesús le plació a él darle libertad a esa mujer, porque el estado que estaba no se debía a una enfermedad natural, sino que era una influencia de Satanás sobre la vida de esa mujer. Y eso no podía pasar por alto. Jesús no se iba a desinteresar de la condición de aquella persona que estaba allí en la sinagoga. Ya el Señor había dado la enseñanza, había dado la palabra, y ahora el Señor se place en liberarla. Cuando Jesús le dice, mujer, eres libre, el poder de Satanás no puede tener una vez más agarrada a esa mujer. El poder de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dice a la mujer, ven, la llama. Cuando la llama, esa mujer se viene a los pies de Cristo. Satanás no puede tenerla. Se debilitaron las fuerzas de Satanás al tener a aquella mujer, porque el que habló es el creador de los cielos y la tierra, el creador del universo. El creador le habló a aquella mujer.
Esa mujer no podía quedarse allí. La fuerza de las tinieblas tenían que soltarla, tenían que liberarla, porque el Cristo de la gloria la estaba llamando. Es como cuando Lázaro está muerto y le dice el Señor a Lázaro: ven fuera. Lázaro no podía quedarse allí donde estaba, el lugar donde estaba tenía que abrirse. La muerte tenía que soltarlo, porque el que lo había llamado era el Cristo de la gloria, el dador de vida eterna. A esta mujer le dijo: ven, ven mujer, eres libre de esa enfermedad. Cuando el Señor habla de esa palabra, Satanás no puede tenerla a ella atada, amarrada, porque es el poder de Dios. Es el poder que ha operado también en nosotros, querramos o no querramos. Nosotros éramos esclavos de Satanás, siervos de Satanás, pero un día vino Jesús, nos vio y nos llamó y nos ha dado el perdón de pecado, nos ha dado vida eterna, y ahora somos libres, libres, libres del pecado, libres de toda enfermedad espiritual. El poder de Dios está sobre nosotros. Oiga, hermanito y hermana, Cristo Jesús nos sacó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de nuestro Señor Jesucristo. Lo trasladó completo a usted. Nada, nada, nada. Un pie en el pie, un pie en el reino de las tinieblas y un pie en el reino de la luz. No, Señor. Fuimos trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo completo. Aquí no se trata de que usted va a tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. O es cristiano o no es cristiana. O es hijo de Dios o no es hija de Dios. Él nos ha hecho libre a nosotros. Usted es libre. Pero, oiga, pero cuando decimos que somos libres, no quiere decir que somos libres para hacer lo que a nosotros se nos ronca, lo que a nosotros se nos place. No somos libres para eso, para decir: ay, qué buena está la fiesta, pues me voy para ahí. Ay, qué rico esto. No, 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 señor, no, señora. Somos libres del pecado. Ya el pecado no reina en nosotros, sino que reina en nosotros la santidad, la pureza. Por eso es que nosotros somos santos por el llamamiento de gloria que el Señor ha hecho en nuestra vida. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Dice la Biblia que esa mujer, cuando puso las manos sobre ella, aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Jesús. Oiga, Satanás tenía las manos sobre esa mujer y la tenía encorvada. Pero hoy viene Jesús, el soberano, pone las manos sobre ella y ella se endereza. Gloria, gloria al Señor, gloria a Dios. Oiga, hermanito, hermana, ¿qué ha de haber sentido esa mujer en ese instante cuando el Rey de Gloria, el soberano, el poderoso, le pone las manos sobre ella? Las manos benditas, las manos santas, las manos poderosas las pone sobre ella. Esos huesos tienen que haber tronado, tienen que haber hecho un ruido cuando esa mujer se estaba enderezando. Ya no era la jorobada, ya no era la encorvada, ahora había sido tocada por el poder de Dios, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que Jesús le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Se fue la enfermedad. Precioso. La obra de Jesús. Satanás no podía tenerla una vez más atada, porque la mano poderosa de Jesús había puesto sobre ella. Dice, y puso la mano sobre ella. Aleluya, como queriendo decir: esta me pertenece, esta es mía, porque dice la Biblia que era hija de Abraham. Era hija de Abraham, y según la promesa estaba que toda la descendencia de Abraham iba a ser bendecida por la simiente que es Cristo Jesús, el Señor y Salvador de nuestras vidas. Oiga, y aquí viene el pero. Pero
versículo 14 dice, pero el principal de la sinagoga se enojó, se puso bravo. El principal de la sinagoga, quizás cuando Jesús entra, él lo recibe con gozo, con alegría, pensando que Jesús iba a someter a las reglas que tenían ahí en la sinagoga. No, Señor, el Señor no se promete, no se compromete con ninguna regla humana. Él es el Señor y está sobre todas las cosas. Día de reposo. Sanó a la mujer. Ahora mire, fíjate que dice que pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay que se debe trabajar en esto, pues venid y sed sanados, no en día de reposo. Hermano, este hombre, pobrecito, este hombre, ¿para qué abrió su boca? ¿Para qué abrió su boca en frente de Jesús de lo que había hecho? ¿Para qué abrió su boca, pobre hombre? ¿Se recuerda usted cuando los fariseos, creo que capítulo 13 de Lucas, versículo 31, le dicen los fariseos a Jesús, le manda un mensajito, Herodes le manda un mensajito, oiga, un hombre, un impío, le manda un mensaje al Hijo de Dios, al Dios eterno, al poderoso. Le dicen los fariseos, le dice, sal de aquí, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Díganle al zorro, díganle a esa zorra, que echo fuera demonios, sano a los enfermos, predico el evangelio, lo predico hoy, lo predicaré mañana y lo predicaré pasado mañana. Y que Jesús es el Señor. Un hombre necesitado de Jesús. Los fariseos pareciera ser que ahí estaban interesados en que a Jesús no le pasaron nada. Eran hipócritas. Aquí dice, por eso le digo, pobrecito este hombre, ¿para qué abrió su boca? Se enojó. Mire pues, oiga, no se enojó por la sanidad que hizo. Se enojó porque lo hizo en el día de reposo. Lo hizo en el día de reposo, fue que se enojó. Yo le hago una pregunta. ¿Usted encuentra en el sábado el reposo o en Cristo Jesús? Claro, ya sé lo que me va a decir. Cristo Jesús es nuestro reposo. Es Cristo Jesús, es nuestro descanso. Dice Lucas capítulo 13, versículo 31 y 32. Hablando acerca de las palabras que le dijeron los fariseos. Le dijeron, vete de aquí, Herodes te quiere matar, id y decir aquella zorra. O sea, la actitud de Jesús es que Él no se somete a ninguna palabra humana, porque la palabra de Él está sobre todo pensamiento humano. Dios el Señor está sobre todas las cosas, sobre los días, sobre todo. Él es el Rey, Él es el soberano, Él es el Dios de gloria. Bendito sea Jesús, mi Señor y Salvador. Por eso era la pregunta que le hacía. Le digo, Jesús no se sometía a nadie. Herodes lo quería matar y la respuesta de Jesús, díganme a esa zorra. Ahora, la pregunta que le hacía es esta, ¿no? Que si el día sábado para usted es el día de reposo, ¿es el día sábado o es Cristo Jesús? En lo personal para mí, mi reposo es Cristo Jesús. Mi descanso es Cristo Jesús. Y dice las Escrituras, Mateo capítulo 11, versículo 28, dice,
venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dijo Jesús, no dijo, vengan al sábado. Bueno, eso ya no es que yo no es que esté peleando contra los que respetan el sábado. Lo que dice la palabra del Señor, lo que yo le digo es que para mí, para el cristiano, el descanso está en Cristo Jesús. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que aquí el que es religioso estaba enojado. Y mire, le dice el Señor, hipócrita. Por eso le decía, pobrecito, ¿para qué abrió su boca? Se lo dijo en su cara. Es que el Señor no andaba, hermano, ahí mandando cartitas. No. En su cara le dijo, hipócritas. Oiga lo que le dice. Y aquí es la valorización que hace el Señor acá. Le dijo, hipócritas. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, para el principal de la sinagoga, según las palabras de Jesús, a él le interesaba, para él valía más su buey o su asno que esta mujer que estaba encorvada. Para Jesús no. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar un pueblo. Vino a buscar aquello que se había desviado. Gracias al Señor que nosotros, hermanitos y hermanas en Cristo Jesús, tenemos vida eterna. Y tenemos vida eterna porque nosotros, a los ojos del Señor, a los ojos de Dios, tenemos un precio. Un precio que aquí en esta tierra nadie lo puede pagar, porque se pagó con la vida del Cordero, de la ofrenda agradable que al Padre le plació. Por eso dice, hipócrita. O sea, le dijo, ¿no desatan ustedes a un buey y a su asno del pesebre y lo llevan a beber? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Hipócrita, mire qué dura la palabra del Señor, pero era la verdad. Y dice, al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios. Por eso le dije que para qué abrió su boca este líder de la sinagoga. Qué tremendo, hermano, cuando la gente en su religión dicen que aman a Dios y no aman a su hermano. Este hombre había hecho tantas cosas, quizás el principal de la sinagoga tenía muy bonito el lugar, tenía todo, pero estaba carente de la realidad, de la vida espiritual, del amor de Dios, de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios, hermanito, que nosotros lleguemos a reconocer que la salvación es nuestra por Cristo Jesús, por misericordia, por gracia y por bondad. Recuerde que un día Jesús nos vio a nosotros, nos llamó y perdonó nuestros pecados y nos hizo libre. Así como esta mujer. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Aprendamos, hermanitos, aprendamos. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Este hombre no amaba a la mujer porque oiga, él como líder de la sinagoga, el principal de la sinagoga, se hubiera gozado de que Dios había hecho una obra preciosa allí donde él estaba administrando. Pero no fue así, se enojó. Ya imagino la cara que debe haber puesto cuando vio que aquella mujer salió de ese lugar enderezada, recta, alabando y exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, y puso la mano sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El gozo del Señor. Mire, con esto termino, hermana, con esto termino. El que dice amar a Dios, y no ama, el que dice amar a Dios, y no ama a su hermano, ese cuando ve a un hermano prosperar, no le gusta, se molesta, le da envidia, no puede dormir.
No puede dormir de noche, está pensando que por qué el otro ha prosperado y él no. Pero el que es bendecido duerme en paz, vive en paz. Porque aquí, mire la actitud, la actitud. La mujer dice, cuando fue sanada, honró y glorificó a Dios. Y el otro se enojó. Qué tremendo, qué tremendo. El otro se enojó. Dice, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese hecho eso. Tenemos que darle gracias al Señor, hermano, nosotros como hijos de Dios. Cuando usted mira a un hermanito prosperar, dele gracias al Señor. Diga, gracias Señor, porque mi hermano está prosperando en su vida espiritual. Lo está usando dentro del Evangelio, dentro del reino de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, gloria al Señor, bendito sea Jesús. A mí me encanta esta porción, porque dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le dio desatar de esta ligadura en el día de reposo. Yo no sé si, hermanos, si a esos 18 años la mujer estuvo yendo ahí, si era una devota, temerosa de Dios, tiene que haberlo hecho. Pero el día especial, el día de salvación, el día de sanidad, había llegado sobre ella. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Yo no sé, hermanos, cuántos años tenía usted cuando vino a los pies de Cristo por el llamamiento de gloria. El Señor nos vio a nosotros, nos llamó y así fuimos perdonados y nos dio vida eterna. Así es que hay que darle gracias al Señor por la bendición que tenemos. Esta mujer fue sanada, fue quitada de las garras de Satanás. Así también nosotros ya no somos esclavos de Satanás. Somos siervos de Cristo Jesús, con una vida llena de ricas y eternas bendiciones. Gloria a Dios, gloria al Señor. Espero, hermanitos y hermanas, que esta palabra haya sido de bendición. Recuerde, Jesús lo vio y Jesús lo llamó. ¿Para qué nos llamó? Para darnos vida eterna. Gloria a Dios, gloria al Señor. Jesús puso las manos sobre ella y Jesús puso sobre nosotros su misericordia. Su Santo Espíritu nos ha sellado y que somos propiedad de Él. Hoy nos gozamos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Firmes en Cristo Jesús, amados hermanos. Usted sabe que muy pronto viene Jesús por su iglesia, por su pueblo a levantar. Seremos, cuando suene la trompeta, seremos levantados a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Para eso nos llamó Jesús. Así es que, oiga, con esto termino, los rectos, los enderezados, entraremos a la gloria con Cristo Jesús. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Espero, hermanitos, que siempre Dios siga bendiciendo su vida. Amén, amén, amén.